estudiantes, vamos a ver hoy la última tarea de Renal. En su plataforma está como la tarea 11, pero solo van a revisar lo que es el sodio, que es lo primero de la tarea, la regulación del sodio y la del potasio, que es la que voy a hacer énfasis hoy. Les voy a dar un poquito de la fosfatemia y de la calcemia, pero eso lo van a acabar de ver en el sistema endocrino. Así que para efectos de renal nos vamos a enfatizar lo que es cómo el riñón participa en la regulación de la volemia, que significa regular el sodio, la cantidad de sodio del cuerpo, y cómo participa en la regulación de la calemia, que significa regular el potasio corporal total. Recuerden que aquí es bien importante que tengan claro el concepto de cantidad y de concentración. Eso para efectos de cantidades, de regular la excreción de sodio y regular la excreción de potasio, que es en cantidades, independiente de cómo esté la concentración de potasio, que es otro concepto en el plasma. Esta es la cantidad total en el cuerpo, en todos los espacios. En la regulación del volumen circulante efectivo, que es lo que realmente debe mantenerse dentro de un rango normal, el volumen circulante, porque ese es el importante para mantener la perfusión en los diferentes lechos vasculares. Ustedes aprendieron en cardio, la perfusión es dependiente del cambio de presión y la resistencia. Entonces ven que hay lechos vasculares que regulan su propio flujo, ¿verdad? Ante cambios de resistencia, como por ejemplo vimos el riñón, la autorregulación dentro de dos mecanismos intrarrenales. Allí no importa cómo esté el sistema simpático, allí la regulación se está dando por cambios de resistencia de tipo miogénico, o sea, locales. También vimos, por ejemplo, en el músculo esquelético, cuando hay un aumento del metabolismo, aumentan vasodilatadores de los esfínteres precapilares y la regulación allí se da de tipo local, ¿verdad? Entonces, dependiendo entonces de los lechos vasculares, ¿verdad? En algunos predomina la regulación local y en otros predomina el efecto nervioso sobre la regulación. Pero mantener el volumen circulante efectivo es lo mismo que determinar cómo está cambiando la presión arterial, porque el volumen circulante efectivo es detectado por receptores dentro del árbol vascular. O sea, lo que está detectando es el cambio en el volumen plasmático, en la volemia, en el intravascular. Recuerden que el volumen extracelular depende del intravascular y del extracelular, que es el intersticial, perdón, del intersticial, y eso me determina el volumen extracelular. El volumen circulante efectivo es parte del volumen que realmente perfunde y es el volumen intravascular. Entonces, en cuanto a la regulación del sodio, en realidad nos queda poco que decir, ¿verdad? Porque el sodio ha sido una partícula muy importante que hemos visto a lo largo del sistema renal. Hemos visto cómo el sodio se reabsorbe, recordando cómo el sodio se reabsorbe en el proximal, junto con otras sustancias como la glucosa, como el calcio, como el fosfato. Se secreta con hidrogeniones, permite la reabsorción de bicarbonato. Entonces también se reabsorbe con cloro. Y así que la reabsorción de sodio en el proximal es una reabsorción más o menos obligada, podríamos decir entre comillas, ¿verdad? Siempre se reabsorbe el 80% de la carga filtrada. Es una reabsorción que puede ser regulada, como vimos, por factores físicos. Allá por la tarea 5 vimos los factores que afectan la regulación del sodio en el proximal. Y vimos que en el proximal es bien importante la fuerza de Starling entre el intersticio renal y el capilar peritubular. Y esas fuerzas
favorecen la reabsorción porque tenemos en el capilar presiones hidrostáticas muy bajas y presiones oncóticas muy altas. Entonces, cada vez que ustedes van a analizar la reabsorción de sodio en el proximal, necesitan saber qué cambios se han dado en las fuerzas de Starling del capilar. Es decir, tengo que traer la información de lo que está pasando con la filtración glomerular, cómo están las presiones que llegan al capilar peritubular, que sería la hidrostática y la oncótica, para poder decir, y también necesito saber cómo están las presiones en el intersticio renal, la presión intersticial, todo eso lo vimos en la tarea 5, o sea que la regulación del sodio es como una aplicación de lo que hemos estado viendo a partir de las tareas 5 y 6 en adelante principalmente. También vimos que hay reabsorción de sodio más adelante en la nefrona, hay reabsorción de sodio en las asas de Henle que vimos ayer. Hay una reabsorción de sodio, cloro y potasio en las asas de Henle. También vimos que hay reabsorción de sodio en el túbulo distal, un transportador sodio-cloro. Todo eso hay que revisarlo, ¿verdad? Que ya lo vimos. ¿Cómo eso se afecta cuando yo tengo cambios en el volumen circulante efectivo? Eso es lo que tengo que ver al final. Si hay cambios en el volumen circulante efectivo, ¿cómo se afectan estos mecanismos de reabsorción de sodio en el proximal, en las asas de Henle, en el túbulo distal y en los colectores, específicamente en las células principales, colectores corticales y medulares? Específicamente en las células principales, donde está el canal de sodio dependiente de aldosterona. Así que hay una serie de hormonas que participan en esa regulación de sodio. La aldosterona, la angiotensina 2 sobre el transportador sodio-hidrogenión, y también hay un grupo de hormonas que favorecen excreción de sodio, como la natriurética y el FAN. El sistema de las cininas, calicreínas, la dopamina, las prostaglandinas, son hormonas que disminuyen la reabsorción de sodio, entonces favorecen la excreción y se consideran dentro del grupo de hormonas que favorecen la natriuresis. Natriuresis significa excreción de sodio, el sodio en la orina. Estas hormonas aumentan la natriuresis. Así que nos queda poco de decir con respecto a la regulación del sodio. Si hay una hipovolemia, ¿cómo están estos mecanismos? Desde la filtración y las reabsorciones de sodio en toda la nefrona, y si hay hipervolemia, lo contrario, ¿verdad? También recuerden que cuando hablamos de la excreción de sodio, hay una relación entre los ingresos y egresos, y que se mantiene el concepto de balance de sodio, así como hablábamos de un balance de agua. Balance de sodio es la relación entre lo que se excreta en 24 horas con respecto a lo que ingresa en esas 24 horas. Bueno, estos son números que aparecen en diferentes libros, a veces los números son diferentes, eso hay una variabilidad biológica de acuerdo al... El organismo humano tiene una gran variabilidad biológica en los datos de referencia. Entonces, de acuerdo al autor que se revise, van a tener, pero siempre están cerca de los valores con un rango de referencia, ¿verdad? Entonces, la ingesta de sodio, que esto depende mucho de la cultura, ¿verdad? De las personas, si comen bajo en sodio, si comen alto en sodio, pero en las condiciones normales se describe que en 24 horas ingresan 155 mil equivalentes. Fíjense que esto es 1000 equivalentes, es una cantidad en relación no al solvente, sino la cantidad de sodio, y esa se va a distribuir en los compartimientos, permaneciendo la mayor parte del sodio, acuérdense, en el extracelular, ¿verdad? Entonces, los egresos regulados a través del sistema renal se excretan 150 mil equivalentes en 24 horas. O sea que es prácticamente la regulación del sodio es bien efectiva, porque de todo lo que ingresa, 150 son regulados. ¿Qué significa esto de regulación? Ese es el concepto que hay que entender muy claro en la fisiología. El organismo regula la excreción de sodio, en este caso, dependiendo de
de la homeostasis para el sodio en ese sujeto, ¿verdad? Entonces, en condiciones normales, la mayor regulación viene a través del sistema renal. Pero, por ejemplo, si usted ingresa muy poco sodio en el día, la regulación por parte del riñón va a ser excretar poco sodio, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de lo que ocurre con unos niveles normales de las hormonas, sobre todo, con una descarga simpática adecuada. La excreción de sodio en 24 horas sería 150 mil equivalentes, y a través de las heces y sudor, que no es regulada, porque si hay una diarrea, esto va a aumentar independientemente de que si el sujeto tenga un déficit de sodio, esto va a aumentar porque no es regulado. Igual si usted está en un lugar muy caliente, va a aumentar. Pero siempre recuerden que el sudor tiene más agua que sodio, pero tiene algo de electrolitos. Así que estos 5 miliequivalentes en 24 horas serían los 155 miliequivalentes que se eliminan, y se mantiene egresos, se mantienen los egresos igual a los ingresos. Entonces, eso significa un balance de sodio. Ahora, vamos a ver un poquito sobre las regulaciones. Este cuadro, ¿se acuerdan de este cuadro? Este cuadro, ustedes lo tienen al final de la tarea de líquidos. Y de manera integrada, lo que nosotros debemos de analizar en este cuadro es que hay una serie de receptores ubicados en diferentes partes de nuestro cuerpo que son capaces de detectar volumen. Hay una serie de receptores que pueden detectar el volumen circulante efectivo. Algunos lo detectan a través del propio volumen, ¿verdad? Como un estiramiento. Por ejemplo, tenemos receptores en las aurículas, en las venas. Cuando hay una distensión venosa, se activan estos receptores de volumen. Tenemos receptores en el hígado también que detectan cambios de volumen. Entonces, hay receptores que nos detectan ese cambio de volumen en el cuerpo. Probablemente son capaces de detectar el cambio de volumen aún sin un cambio de presión arterial efectivo. Pero tenemos, por ejemplo, los varoreceptores, que los varoreceptores detectan el cambio de volumen a través del cambio de la presión arterial. Pero bueno, al final también son varoreceptores, lo que hacen es aumentar o disminuir el estiramiento. O sea, es un estímulo local allí donde hay un estiramiento de la fibra muscular lisa, ¿verdad? Que responde a ese estiramiento, ya sea disminuyendo el estiramiento cuando es, por ejemplo, una hipovolemia, o aumentando el estiramiento cuando es una hipervolemia. Entonces, en este caso tenemos diferentes situaciones, nos llevan a una disminución del volumen circulante efectivo. Diferentes situaciones: hemorragia, diarrea, vómito, sudoración. Aquí nosotros podríamos agregarle, para repasar líquidos, qué está pasando en estas situaciones con la osmolaridad. Y eso es otra regulación aparte, ¿verdad? Por ejemplo, en este sujeto que suda, tiene disminución del volumen, pero está perdiendo más agua que solutos. O sea que este es un sujeto hipovolémico e hiperosmolar. ¿Cómo regula la volemia? A través de esto que vamos a ver. ¿Cómo regula la osmolaridad? A través de la ADH. Un sujeto con hemorragia es un sujeto que está perdiendo sangre en la misma proporción que los solutos. Por lo tanto, no tiene cambio de osmolaridad. Pero tiene una hipovolemia, igual que este. Tiene hipovolemia. La hipovolemia isosmolar, es decir, con una osmolaridad normal. Volumen circulante efectivo está disminuido, pero la osmolaridad está normal. ¿Ven que son dos mecanismos diferentes? Este paciente con diarrea, bueno, depende de las pérdidas, ¿verdad? Si es una diarrea que perdió más agua que solutos, el paciente tiene la hipovolemia porque tiene pérdidas, pero si perdió más agua que solutos, va a tener la concentración de sodio aumentada, va a ser hiperosmolar.
Si es por el contrario una diarrea que pierde más solutos que agua, va a tener la concentración de sodio disminuida, va a estar hiposmolar, pero va a estar hipovolémico y posmolar. Y el vómito igual, están hipovolémicos y depende de las pérdidas, ¿verdad? Entonces la osmolaridad es otra variable que incluimos en todos los casos que vamos a discutir. Ahora vamos a ver cómo se regula el volumen. Ya la osmolaridad es bien sencilla, se regula con ADH. Profesora, una Liberándose pregunta. ADH o disminuyendo ADH. A ver, ¿hay preguntas? Sí, sí, ok. Sí, Por diga. ejemplo, para un sujeto que ha tenido una pérdida hipotónica, en donde tiene hipovolemia, pero también tiene hiposmolaridad. Si lo veo por la regulación de la osmolaridad, Espérate, mira, conceptualmente, cuando tú dices una pérdida hipotónica, ¿qué estás diciendo? que su volumen disminuyó, pero que su osmolaridad también disminuyó. Él, Pero él entonces, perdió más soluto que no, solvente. exacto, pero mira, la pérdida es una cosa y cómo te queda el plasma con la concentración de sodio es otra cosa. Si tú me dices a mí, tuvo una pérdida hipotónica, yo enseguida pienso que el sujeto perdió más agua que solutos. Entonces, ¿cómo le quedó la sangre? Hiperosmolar. Exacto, ¿ves? Ah, o sea, sería una O disminución sea, tienes que hipotónica, ¿no? diferenciar que la pérdida es una cosa, que tú puedes decir pérdida hipotónica y pérdida hipotónica, pero no significa que el plasma está quedando hipotónico, hipertónico, ¿me explico? Ajá, eso sería la disminución hipotónica, ¿no? Exactamente. Ok, Entonces, si la pérdida es de más hipotónica, yo pienso enseguida, bueno, perdió más agua que solutos, pero la sangre, el plasma quedó hiperosmolar. hiperosmolar, ajá. ¿Me Bueno, explico? sí. Ajá. En ese caso de la disminución hipotónica, en el que Ajá. el plasma queda hipoosmolar, si lo veo por la regulación de la osmolaridad, la Exacto, ADH estaría disminuida. exactamente, Pero si lo veo por la regulación de la hipovolemia, exacto. aumenta la ADH. Estaría aumentada. Exactamente. Ah, Perfecto. ok, ya, Así perfecto. mismo Gracias. es. Ahora, la hipovolemia, como estímulo efectivo para la ADH, la volemia debe haber disminuido más allá del 10% del volumen circulante. Claro que la mayoría de los pacientes que tú vas a ver con presiones arteriales bien disminuidas tienen hemorragias masivas, tienen mucha pérdida y eso está más allá del 10%. No es que uno lo anda calculando. O sea, obviamente va a estar más allá del 10% si tiene una presión arterial bien disminuida. Y en ese caso, la ADH estaría aumentada. Por el estímulo volemia, estaría disminuida por el estímulo osmolaridad, como bien lo dices. Ok, gracias, perfecto. Ajá. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, en la regulación del volumen circulante efectivo, que al final es regular la presión arterial y que al final es mantener la perfusión adecuada a los diferentes lechos vasculares, son mecanismos muy eficientes desde el punto de vista de la fisiología. Y como les decía, tenemos receptores ubicados en diferentes sitios de nuestro cuerpo. Aquí tenemos los más importantes, pero hay receptores también en el intrahepáticos, hay receptores que detectan volumen en diferentes sitios de nuestro cuerpo. Entonces, estos receptores los ubicamos, los llamamos receptores vasculares, porque claro, están ubicados en el árbol vascular, ¿verdad? En la parte vascular y en la parte vascular aún del sistema renal, porque tenemos en el sistema renal estos receptores de estiramiento que detectan el volumen en las arteriolas aferentes. ¿Se acuerdan? Que ahí teníamos unos receptores que respondían miogénicamente al estiramiento, ¿verdad? Esos receptores se les consideran receptores de alta presión, responden a, y están ubicados en la arteriola aferente. Los hay intrarrenales, que son la respuesta miogénica de la fibra muscular lisa, y los hay también que responden a través de los receptores alfa 1 por la descarga simpática, dependiendo del nivel de presión arterial. Si la presión arterial, recuerden, estaba fuera del rango de autorregulación, la media, usted tiene al sujeto con una presión arterial X, usted le calcula la media, y si esa presión arterial media está fuera del rango
de autorregulación, entonces va a predominar el efecto simpático sobre esos receptores alfa, produciendo una vasoconstricción a nivel aferente. Entonces, en la hipovolemia, si hay una presión arterial media fuera del rango de autorregulación, tenemos entonces que hay una vasoconstricción en la arteriola aferente y eso disminuye la perfusión en el riñón. Ahora, la perfusión en el riñón también puede disminuir miogénicamente, no sé si lo pueden ver, porque también puede disminuir miogénicamente por estiramiento de la fibra muscular lisa, que también va a producir una vasoconstricción por apertura de canales de calcio. Así que en ese caso, cuando la perfusión al riñón, cualquiera que sea, esté disminuida, se estimulan la liberación de renina en las células yuxtamedulares. Aquí es bueno que recordemos los estímulos para las células, para la liberación de renina. Una perfusión al riñón disminuida, pero también una oferta de cloruro de sodio disminuida a la mácula densa. Miren cómo estamos revisando todo hoy al final, ¿verdad? Ya estamos integrando en las tareas últimas. Dígame. Una pregunta. Pero, por ejemplo, en lo que era el mecanismo miogénico, ¿no era que cuando la presión arterial media aumentaba, causaba Si aumentaba, claro, si aumentaba sí, pero estoy aquí en la, si aumentaba la presión, tenías una vasoconstricción miogénica, ¿verdad? Por el aumento de resistencia en la arteriola aferente. Si disminuye la presión, tenías una vasodilatación, pero al final la perfusión al riñón está disminuida. ¿Lo ves? Ok, y en este caso... Nos vamos con pues, para no enredarlos. Hipovolemia. Hipovolemia. La perfusión al riñón disminuida por la descarga simpática, ¿verdad? Porque supuestamente tiene una presión arterial que ya tiene un efecto simpático sobre el riñón. Si fuera la miogénica, si yo diría, bueno, es que la presión arterial del sujeto, acuérdate que el rango más bajo debe estar en 80, ¿verdad? Ajá, en la miogénica, en 80. Vamos a decir que tú la calculas y tu media te da por encima de 80. Tú tienes que aplicar la miogénica. Pero aún aplicando la miogénica, donde hay una vasodilatación pasiva, ¿verdad? Allí a ese nivel, ¿cómo estaría la perfusión al riñón? O sea, ¿Cómo no estaría? debería aumentar, ¿no? No. La perfusión. La perfusión al riñón, si tienes una presión arterial media por debajo de 100. Ok. Pero por encima de 80. Aplicarías la miogénica, pero ¿qué aplicarías? ¿Cómo estaría la perfusión renal? Sí, disminuida. Exacto, si fuera la miogénica, ¿verdad? Y estaría disminuida porque cuando explicamos la miogénica por debajo de 100 hacia abajo, hasta que llega a 80, se está dando una vasodilatación pasiva, ¿te acuerdas? Sí. Y eso entonces hace que, como hay poca presión, porque realmente el sujeto, ya sea miogénica o no miogénica, el sujeto tiene una presión arterial disminuida, está por debajo de 100, la media, ¿me explico? Está disminuida, así que le está llegando menos sangre al riñón. Miogénicamente lo que sucede es que el riñón mantiene esa tasa de filtración glomerular por una vasodilatación pasiva, como si mantuviera la perfusión al riñón aumentada, ¿verdad? Pero en realidad al riñón le está llegando menos sangre. No sé si lo puedes ver. ¿Lo viste? Pero eso es para mantener igual la perfusión. Es que la teoría miogénica lo que te está regulando es la tasa de filtración glomerular, te la mantiene normal. Pero eso no significa que el flujo al riñón no esté disminuido. ¿Me explico? ¿Me explico? Ajá. Entonces, el flujo al riñón, que sería la perfusión al riñón, está disminuida porque fíjate, si tú tienes un sujeto que empieza a sangrar y su presión arterial media está en 100 y se le empezaras a tomar mientras está sangrando, va bajando, 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 bajando.
la presión arterial media hasta que llegue a 80. La filtración del sujeto se está manteniendo. ¿Pero por qué se está manteniendo? ¿Qué cambio se está dando en la resistencia aferente? Está aumentando. Claro, se está dando una vasodilatación, exactamente. La resistencia, la resistencia está disminuyendo, si te referías a la resistencia. Sí. Es disminución. Ajá, la resistencia está disminuyendo y eso favorece que esa cantidad de sangre que ahora es menor entre al glomérulo, pero la filtración se mantenga, ¿lo ves? Entonces la filtración se mantiene, pero realmente la perfusión al riñón está disminuida. Ok. ¿Ok? Pero la mayoría de las veces cuando nosotros hablamos de liberación de renina, nosotros estamos hablando de un sujeto con una hipovolemia y una presión arterial fuera de los rangos de autorregulación. ¿Me explico? El efecto del sistema nervioso. Está predominando una vasoconstricción en el riñón y eso aumenta la liberación de renina. ¿Sí? Entonces, solo aquí para recordarles que la renina también se puede liberar por osmorreceptores, que están ¿en qué células? ¿En qué células están estos osmorreceptores que tienen que ver con la liberación de renina? Las granulares. Las granulares no son osmorreceptores. ¿Cuáles son las células osmorreceptoras que detectan? Mácula densa. Las células de la mácula densa, exactamente. Ellas detectan disminución de cloruro de sodio en el túbulo distal. Y eso también es un estímulo para liberación de renina. Entonces, volviendo, la presión arterial está disminuida. Vamos a decir que está fuera de los rangos de autorregulación. Hay una vasoconstricción aferente por el sistema simpático. Se libera renina y aumenta angiotensina 2. La angiotensina 2 entonces es un vasoconstrictor eferente, ¿se acuerdan? Y ayuda a mantener la tasa. Pero ¿qué le está pasando al flujo en el riñón? ¿Qué le está pasando al flujo en el riñón? Aunque la tasa se esté manteniendo, ¿qué le está pasando al flujo al riñón? ¿Qué está pasando con las resistencias? Tanto aferente como eferente, porque ahora la angiotensina 2 produce vasoconstricción eferente. ¿Cómo están las resistencias en el riñón? Aumentadas. Muy aumentadas, por lo tanto, ¿cómo estará el flujo de sangre al riñón? Disminuido. Muy disminuido, pero la presión intraglomerular, la presión hidrostática intraglomerular se está manteniendo. La tasa de filtración glomerular se mantiene, bueno, hasta ciertos rangos, ¿verdad? Y el riñón continúa filtrando. Ese es un mecanismo de regulación de la tasa, mas no es un mecanismo de regulación de flujo, porque el flujo va a depender de las resistencias en el lecho renal. ¿Lo ven? Entonces, la angiotensina 2, cuando nos vamos a lo que nos interesa hoy, que es cómo está la excreción de sodio, cómo está la reabsorción de sodio, ¿dónde actúa esta angiotensina 2 que tenga que ver con sodio? En la célula proximal. En el proximal, en el intercambiador sodio-hidrogenión. Entonces ven que hoy estamos nada más repasando. En el proximal, la reabsorción de sodio va a estar aumentada. Y otra pregunta aquí. ¿Cómo están las fuerzas de Starling en el capilar? Si considero este sujeto hipovolémico con descarga simpática aumentada al riñón. ¿Cómo estará la fuerza de Starling en el capilar peritubular? ¿Favorecería reabsorción o no? ¿Qué fuerzas mido en los capilares peritubulares? A ver. La hidrostática debería favorecer la reabsorción. La hidrostática, exactamente. ¿Y cuál otra? Y la oncótica del capilar. Y la oncótica del capilar, exactamente. Ahora analicen si este sujeto tiene vasoconstricción aferente, vasoconstricción eferente, aumento de la tasa de filtración glomerular como mecanismo de regulación, por supuesto no por encima de lo normal, con respecto al sujeto que ya tiene una filtración disminuida. La tasa aumenta con respecto a esa disminución que ya tiene. Entonces, ¿cómo estarán las presiones en el capilar peritubular? ¿Cómo estarán? ¿Cómo estará la hidrostática en el capilar peritubular?
Solo dígame en alta, baja. 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 ¿Eso qué efecto tiene sobre la reabsorción? Ahora es reabsorción de intersticio hacia el capilar. La favorece. La favorece. O sea que la reabsorción de sodio va a estar también favorecida por las fuerzas de Starling. La oncótica va a estar elevada y todo eso favorece reabsorción de sodio. En el proximal, angiotensina 2 aumenta el antiportador sodio-hidrogenión y las fuerzas de Starling en el capilar peritubular favorecen la reabsorción. De manera que por esa vía tenemos una disminución en la excreción de sodio. ¿Eso es una buena regulación? Sí, porque va a tender a excretar menos sodio. El sodio mantiene el volumen, mantiene la volemia. Así que va a excretar menos sodio. Eso es una buena regulación. También el sujeto va a tener, por efecto de angiotensina 2, a la circulación sistémica. La angiotensina 2 actúa entonces en la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal y se va a liberar aldosterona. ¿Y qué efecto tiene aldosterona sobre la reabsorción de sodio? ¿En qué células? ¿Y qué hace aldosterona? Las células principales. Las células principales, ¿verdad? Y aumenta la reabsorción de sodio por el canal epitelial de sodio, el ENaC, del cual van a hablar mañana cuando hablen de los transportadores renales. Entonces el ENaC está favorecido, está abierta, la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, abre canales de sodio, inserta, sintetiza nuevos canales de sodio dentro de la célula principal y la reabsorción de sodio va a aumentar. Y esto también contribuye a que el volumen circulante efectivo vaya aumentando con respecto a qué, a la disminución. Esto es bien importante, los mecanismos hay que cerrarlos, ¿verdad? Lo comparo con esta disminución, no con lo normal. Aquí las regulaciones ustedes las tienen que comparar con el paciente, con sí mismo, consigo mismo, no con un paciente normal, no con un valor normal, como yo hago con el sodio, por ejemplo. Digo, el sodio normal es 140 y el paciente lo tiene bajo porque tiene 130. Pero aquí el volumen está disminuido y sigue disminuido, pero menos disminuido que si no existieran estos mecanismos de regulación que tienden a aumentarlo. Eso es homeostasis, tienden a aumentar, a regular la variable. ¿Con respecto a qué? A la disminución que presenta la propia variable en ese propio sujeto, no en otro sujeto normal. Entonces, estos varoreceptores, bueno, ya vimos entonces que están en la parte del sistema renal, ya ustedes los conocen por los receptores a nivel vascular porque analizaron los de alta presión y probablemente también trabajaron con los de baja presión en cardiovascular, ¿verdad? De alta presión, el seno carotidio, el arco aórtico, que son también receptores de estiramiento. Es que todos son receptores de estiramiento y estos receptores se van a estirar menos cuando la presión arterial está disminuida. Disminuye el estiramiento en estos receptores, disminuye la frecuencia de descarga, porque el estirar significa producir, desencadenar más potenciales de acción. Aquí están disminuidos. ¿Eso cómo se interpreta en el centro de regulación? Que el efector debe responder con mecanismos tendientes a aumentar la presión, porque eso se detecta allá, ¿verdad? Y los mecanismos que se desencadenan van a tender a aumentar la presión arterial. Entonces, en el organismo va a aumentar la descarga simpática. O sea, esto es rápido, esta regulación es rápida de la presión arterial, pero ese efecto simpático lo vamos a ver en el riñón, como ya lo vimos, ¿verdad? Favoreciendo la reabsorción de sodio, que eso contribuye a regular volemia, y disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Pero acuérdense que la tasa está disminuida, pero tendiendo a regularse, ¿verdad? Por la angiotensina 2 en el extremo eferente, así que tiende a aumentar la tasa. Y los receptores de baja presión
que están en diferentes sitios, ¿verdad? Principalmente los de las aurículas, ¿verdad? Son receptores de baja presión en donde podemos entonces incluir como un estímulo para la ADH la volemia, que significa la distensión disminuida en estos receptores de baja presión, y la información entonces se integra como una respuesta que trae como consecuencia un aumento de ADH. La excreción de agua va a disminuir. El agua, por supuesto, que también contribuye a regular volumen, obviamente, en estos sujetos hipovolémicos, pero el principal mecanismo que mantiene el volumen circulante efectivo es regular la cantidad de sodio del cuerpo, más que la cantidad de agua del cuerpo. Pero es un mecanismo que también está presente. ADH aumenta. Y este mecanismo se puede convertir en una situación patológica para el paciente también. Si se mantiene mucho tiempo el volumen circulante efectivo disminuido, la ADH va a estar aumentada, la reabsorción de agua va a estar aumentada. ¿Y qué va a pasar con la concentración de sodio? ¿Qué pasaría con la concentración de sodio? Aumenta. No. Mira, No. va a reabsorber mucha agua el sujeto. ¿Cómo estaría la concentración de sodio en el plasma? Disminuida. Disminuye. Entonces, al disminuir la concentración de sodio, se puede dar hasta edemas cerebrales, porque por ósmosis el agua va a tender a entrar a las células. O sea que este mecanismo, si bien contribuye a regular volemia, también es un mecanismo que puede contribuir a variar la osmolaridad por debajo de lo normal, y entonces puede darse edemas y otras complicaciones. ¿Ven? También entonces de este lado tienen el FAN. Nosotros podríamos decir que en la regulación del sodio, la regulación de volumen, intervienen mecanismos que tienden a reabsorber sodio cuando el sujeto está en una hipovolemia, como en este caso, pero también puede ser que se activen mecanismos que tienden a disminuir la reabsorción de sodio. O sea que es como que tenemos dos brazos, ¿verdad? Hormonas reguladoras de sodio que tienden a aumentar la reabsorción de sodio en un sujeto hipovolémico, y que van a estar disminuidas esas hormonas en el sujeto hipovolémico, pero también podemos tener situaciones de hipervolemia, aumento del volumen circulante efectivo, y entonces van a predominar hormonas que disminuyen la reabsorción de sodio, o sea, que hormonas que favorecen la natriuresis. Entre esas tenemos el FAN. El FAN es el FAN, las prostaglandinas, las cininas, la dopamina, y también bien importante, cuando hay una hipervolemia, la tasa de filtración glomerular va a tender a aumentar, y por lo tanto entonces la carga filtrada de sodio va a ser mayor y la excreción de sodio va a ser mayor. Pero más importante es la secreción del factor natriurético atrial, el FAN. También hay, bueno, y toda la disminución del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va a estar disminuido. El mismo FAN disminuye secreción de renina, pero también cuando tenemos una hipervolemia, si nos vamos a la diapositiva anterior, cuando tenemos una hipervolemia, ¿cómo está la perfusión al riñón? ¿Cómo está la descarga simpática? ¿Cómo está la descarga simpática disminuida? Hay una perfusión al riñón aumentada, y todo esto también va a inhibir la síntesis de la liberación de renina y la síntesis de angiotensina 2. Pero también el propio péptido natriurético atrial disminuye la secreción de renina, y todo esto lleva a una disminución en la secreción de aldosterona. O sea que la reabsorción de sodio va a estar disminuida por otras hormonas y por efectos simpáticos sobre el riñón que van a aumentar la tasa, favoreciendo la excreción de sodio.
Hay otras hormonas, antes de entrar al hay otras hormonas que se describen como las hormonas natriuréticas, que es, además del FAN, es una hormona que se libera en hipervolemia. Pero bueno, se describe que cuando la hipervolemia es causada por agua, predomina la liberación del FAN, del péptido natriurético atrial. Cuando la hipervolemia es causada por ingesta de sodio, entonces predomina, ese sí es un estímulo, tanto para el FAN como para la hormona natriurética. O sea que se describe que la hormona natriurética, su estímulo, es hipervolemia, pero es una hipervolemia causada por sodio, no una hipervolemia por agua. Podemos tener hipervolemia porque ingerimos una gran cantidad de agua. Podemos tener hipervolemia por sodio porque aumentamos el sodio extracelular y se mueve agua de LIC a LEC y me causa una ligera hipervolemia. Bueno, esos son los conceptos que deben revisar para el análisis de la regulación de sodio, que significa regulación de volemia. Y tenemos dos situaciones, o el paciente está hipovolémico o el paciente está hipervolémico. Y para que usted lo pueda definir, tiene que tener el valor de la presión arterial, si está disminuida. Y para luego aplicar los mecanismos, tiene que saber si la presión arterial media está dentro de los rangos de autorregulación o fuera de los rangos de autorregulación. Vamos a ver entonces ahora si no hay preguntas. Vamos a ver un poco del potasio. El potasio también es bien importante. La calemia es bien importante. Ustedes lo vienen viendo su importancia, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, en el trabajo del músculo cardíaco, de todas las células excitables. El potasio es bien importante. Y la regulación del potasio es dependiente del sistema renal. Y también hay un balance de potasio. Las entradas de potasio que van a depender de la dieta de las personas, ¿verdad? Y la salida. Pero aquí hay un concepto diferente al sodio, al cual quiero hacer un llamado aquí, que presten atención aquí. Hay una relación entre el potasio intracelular y el potasio extracelular. Eso no existe para el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio entra al líquido extracelular, entra a la célula y la bomba lo saca inmediatamente. Entonces, no hay esa relación entre el potasio dentro de la célula y el potasio fuera, el sodio dentro de la célula y el sodio fuera de la célula. Entonces se utiliza el sodio extracelular, ¿verdad? Para la cantidad de sodio y la concentración de sodio en el LEC. Pero para el potasio, ¿qué sucede? Lo que ingerimos de potasio diariamente, que aquí se describe como 100 miliequivalentes de potasio, y que debemos eliminar 100 miliequivalentes de potasio en 24 horas, de los cuales eliminamos por el riñón 90 y 10 por las heces en situaciones normales. Estos 90 son regulados, ¿verdad? Dependiendo de la homeostasis. Pero ¿qué sucede en el medio, vamos a decir? Entre que el potasio entra al líquido extracelular y sale por la vía renal, hay un intercambio, una redistribución de potasio entre el extracelular y el intracelular. Se mantiene normalmente mucho potasio en el intracelular. Ustedes saben que todas las células mantienen mucho potasio por el trabajo de la bomba, ¿verdad? Pero ese potasio se puede movilizar de las células hacia el LEC o del LEC hacia las células. Y lo puede alterar el estado ácido-base, lo puede alterar la osmolaridad, eso es lo que vamos a ver. Así que esta redistribución de potasio entre LIC y LEC, o LEC-LIC, yo la tengo que analizar antes de irme a analizar el trabajo renal. El riñón lo que hace es secretar el potasio y eliminarlo. A través de las células principales, el riñón secreta potasio y lo elimina. Entonces, esa redistribución es importante. Mucho potasio en las células, eritrocitos, hepatocitos, son grandes reservas de potasio. Pero ese potasio se va a redistribuir y eso se le llama un balance interno de potasio. Esa relación entre el potasio intracelular
dentro de la célula y el potasio extracelular. ¿Cómo se distribuye ese potasio? Hay factores fisiológicos importantes, como la insulina, por ejemplo. Normalmente la insulina favorece que el potasio entre a las células musculares, que entre a la célula, aumenta la permeabilidad al potasio. La propia concentración plasmática de potasio, si yo tomo un vaso de jugo de naranja, yo estoy aportando mucho potasio al líquido extracelular. Vamos a decir que aporto 3, 4 miliequivalentes de potasio. Entonces yo rápidamente podría tener una hipercalemia, ¿verdad? Porque el potasio está aumentando en el líquido extracelular. Entonces, ¿qué pasa? Ese potasio enseguida va a tender a entrar a las células. La hipercalemia es un estímulo a la insulina, así que va a aumentar la insulina y el potasio va a tender a entrar a la célula. El trabajo de las bombas de sodio y potasio, si esto se inhibiera, hay problemas con el potasio extracelular versus intracelular. Y los estados ácido-base, bueno, esto realmente no es tan fisiológico, ¿verdad? Pero hay alteraciones en el potasio cuando hay alteraciones ácido-base. Estas anteriores que vimos tienden a entrar potasio de LEC a LIC, tiende a que el potasio entre a las células, En estas otras, el potasio tiende a salir de LEC a LIC, de LIC a LEC, donde hay destrucción de células. Como las células tienen mucho potasio, el potasio tiende a salir. Una acidemia por intercambio catiónico, ya vimos que el hidrogenión entra a las células, el potasio tiende a salir. Cuando hay una hiperosmolaridad, se mueve agua de la célula al LEC. Y esa agua trae potasio. Ese es el arrastre por solvente que describíamos en las primeras clases de líquidos. Hiperosmolaridad. Agua sale de la célula y arrastra potasio. Y durante el ejercicio, que también tiende a salir potasio de las células. Entonces, hay como una redistribución, ¿verdad? De factores que tienden a que el potasio entre a la célula y factores que tienden a que el potasio salga de las células, ¿verdad? Salga de las células. Y aquí también tenemos los estados ácido-base. Son factores, ¿verdad? Que se pueden presentar a diario en el sujeto, ¿verdad? Entonces, ahora sí nos vamos a analizar la secreción de potasio. ¿Por qué? Porque ya sé, de acuerdo al sujeto que estoy analizando, si el sujeto tiene salida de potasio hacia el LEC o si por el contrario tiene entrada de potasio al LEC. Eso primero lo tengo que determinar para saber cómo está la concentración de potasio dentro de la célula que me interesa analizar la secreción. La secreción ocurre en la célula principal del riñón. La secreción ocurre en la célula principal del riñón. Ay, no les traje ni una celulita. A ver, no. Bueno, la célula principal del riñón que tiene un canal de sodio y un canal de potasio. Entonces, el canal de potasio es el que se va a ver favorecido y del que vamos a estar hablando por los diferentes factores. La aldosterona favorece la secreción de potasio. La concentración intracelular de potasio. Analicen aquí. ¿Qué pasa si yo tengo una concentración intracelular de potasio aumentada? Más potasio en relación a hidrogeniones. ¿Qué se va a secretar? Potasio. Potasio. Entonces, la concentración intracelular de potasio es bien importante. Así que cada vez que ustedes tienen una situación que entra potasio a las células, entonces el potasio se va a secretar porque va a aumentar la concentración intracelular de potasio. Y se puede secretar, bueno, algunos libros describen que puede salir allí usando este canal de potasio,
pero generalmente describimos que tiene que estar también presente aldosterona, ¿verdad? Pero que favorecería entonces que tenga más potasio la célula que hidrogeniones para que se secrete potasio por efecto de aldosterona. Ahora me ubico en el túbulo. Recuerden que la secreción de potasio es una secreción pasiva, ¿verdad? Y el potasio en el túbulo, si el potasio se quedara, analicen un poquito allí, si el potasio permaneciera en la luz tubular, no se mueve, y queda ahí cerquita de la célula principal, permanece allí mucho potasio, ¿qué va a pasar con el gradiente que favorece la secreción de potasio? Debería disminuir. Claro, debería disminuir porque es un gradiente pasivo. Así que si al salir potasio y tengo mucho potasio afuera, va a llegar el momento en que el potasio, ese gradiente que me favorecería la secreción, se va a ver disminuida. Así que si hay mucho potasio en la luz del túbulo, esa secreción de potasio se va a ver disminuida. El gradiente eléctrico transepitelial, ya lo vieron en el taller. ¿Qué es el gradiente eléctrico transepitelial? Acá en el nefrón distal, ¿qué significa ese gradiente eléctrico? La negatividad en el lumen tubular. La negatividad en el túbulo. Y eso favorece cationes. Así que eso favorece la secreción de potasio. Siempre y cuando las condiciones estén, ¿verdad? Aldosterona, la concentración intracelular de potasio favorecida, ¿verdad? El gradiente favorecido. Así que eso favorece secreción de potasio. Las bombas. Si nosotros inhibimos las bombas de sodio y potasio, eso va a alterar la entrada de potasio a las células. Eso va a alterar la concentración intracelular de potasio y obviamente ¿qué va a pasar con la secreción de potasio si se inhiben las bombas de sodio y potasio? ¿Qué pasaría con la secreción? Disminuiría. Yo les digo, la dopamina inhibe las bombas de sodio y potasio en las células renales. ¿Qué va a pasar con la secreción de potasio? Disminuiría. Disminuye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a tener una concentración intracelular de potasio disminuida, ya que el trabajo de las bombas está disminuido. La bomba es la que mantiene el alto potasio en la célula. Bueno, hay muchos factores que afectan las bombas de sodio y potasio. La hormona natriurética disminuye las bombas de sodio y potasio. La dopamina disminuye la bomba de sodio y potasio. Las cininas. Por eso entonces todas estas factores, estas sustancias, producen disminución de la reabsorción de sodio y disminución de la secreción de potasio. Y la propia permeabilidad de la membrana vasolateral. Recuerden que la membrana vasolateral de las células renales, de todas las células del riñón, es permeable al potasio. Así que el potasio tiende a ingresar a la célula renal sin necesidad de insulina. La permeabilidad de la membrana a la célula renal no es dependiente de insulina. El potasio tiende a entrar libremente a través de la vasolateral porque es una célula permeable al potasio. Entonces, eso me favorece la secreción y a su vez también favorece la excreción de potasio. Tenemos aquí otro factor que favorece secreción y excreción de potasio es la propia reabsorción de sodio. Si el aporte de sodio al canal epitelial de sodio aumenta, estamos ubicados, en el túbulo aumenta el aporte de sodio al canal epitelial de sodio. En el túbulo, mucho sodio. Eso aumenta la reabsorción de sodio y va a favorecer la secreción de potasio. O sea que si nosotros tenemos un sujeto con una ingesta alta de sodio, va a llegar mucho sodio al final de la nefrona. Allá a nivel de los colectores corticales y medulares llega más sodio que lo normal. Y ese aumento del sodio favorece que el canal de sodio reabsorba más sodio y que se secrete más potasio. O sea que este factor está ayudando a la secreción de potasio, a la excreción de potasio.
Si existen cargas negativas, que es lo mismo que decíamos del gradiente transepitelial, si existen cargas negativas y los estados ácido-base, ya por ejemplo ustedes analizaron, ¿qué pasa en una en un estado ácido-base primario, en una acidemia metabólica? ¿Cómo está la entrada de potasio a la célula principal? Disminuida. Disminuida, exactamente, por el intercambio catiónico. ¿Lo ven todos los demás? Disminuida, porque salen hidrogeniones de la célula y entra potasio perdón, entran hidrogeniones y sale potasio. Así que en la célula principal, ¿cómo está la concentración de potasio en este caso en la célula principal? Disminuida. Disminuida. Esta concentración intracelular de potasio va a estar disminuida. Y va a haber más hidrogeniones. Así que se va a favorecer la secreción de hidrogeniones, pero va a estar disminuida la secreción de potasio. Y si fuera una alcalemia metabólica, Se favorece la secreción de potasio. se favorece la secreción de potasio, porque entra potasio a las células. O sea que allí la entrada de potasio es por la permeabilidad de la membrana, que es aumentada en el lado vasolateral, entra por el intercambio catiónico y ahora la concentración de potasio aumentada en la célula principal favorece la secreción de potasio. Entonces, por último, el flujo urinario. Bueno, este es facilito porque si aumenta el flujo urinario, yo estoy lavando el potasio del túbulo. Ya decíamos antes que si el potasio se acumulara en el túbulo, el gradiente de secreción disminuye, pero ahora por el contrario, aumento el flujo, estoy lavando ese potasio hacia el final de la nefrona y se va a excretar. Eso va a mantener siempre el gradiente. Entonces, cuando damos diuréticos, por ejemplo, que aumenta mucho el flujo urinario, el paciente puede caer en hipocalemia porque el flujo urinario aumentado le favorece la secreción de potasio y lo va a excretar. Puede caer en una hipocalemia. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces aquí tienen unos pequeñitos cuadros donde la alcalosis, por ejemplo, si yo tengo un paciente que desencadena una alcalosis metabólica, por el intercambio catiónico, la secreción de potasio se va a ver muy favorecida, como habíamos estado viendo. Y fíjense que esas personas pueden caer en hipocalemias severas. Puede haber hasta lo que llaman una depresión de potasio por debajo de 2.8, 2.9 mínimo. O sea que se depletan de potasio. Simplemente el paciente tiene una alcalosis metabólica que le perpetúa esa secreción de potasio hasta que cae en una hipocalemia severa. Una vez que cae en la hipocalemia severa, ese mecanismo se revierte y ahora la célula renal no va a seguir secretando potasio. El potasio está tan bajo, que el mecanismo se revierte. El potasio va a tender a salir hacia la sangre y los hidrogeniones van a tender a... Y entonces eso trae como consecuencia que se secrete hidrogeniones. Ahorita lo vamos a ver. Voy a buscarles una célula para que veamos ese punto, es importante. Creo que era una de las preguntas de algunos de los compañeros. Y aquí vemos cómo una alcalemia metabólica me puede llevar a una hipocalemia secundaria que después se convierte esa hipocalemia en un problema primario que altera toda la regulación de la alcalemia del paciente. A base de regular la alcalemia, secreta potasio. Pero cuando esa secreción de potasio es tan grande que se depleta el potasio, que cae en una hipocalemia, el organismo entonces tiende a regular la calemia. Va a tender a no seguir eliminando potasio por la vía renal. Se van a eliminar ahora hidrogeniones y el potasio se va a tender a pasar de las células hacia la sangre. Y entran hidrogeniones y los hidrogeniones entonces se van a secretar.
y se convierte esa hipocalemia en un problema ácido-base. ¿Por qué? Porque ahora la alcalemia del sujeto no se puede regular eficientemente, porque va a estar secretando hidrogeniones. Y en una alcalemia lo que tenemos es poco hidrogeniones en la sangre. Si además lo va a secretar el riñón, entonces se pierde esa efectividad de regulación renal en la alcalemia. ¿Por qué? Porque caímos en una hipocalemia muy severa. Aquí tenemos el efecto de los diuréticos. Los diuréticos lo que hacen es aumentar el flujo urinario y van disminuyendo ese gradiente del túbulo de potasio del túbulo hacia la sangre, aumenta la secreción de potasio y nos pueden llevar a depresión de potasio. Fíjense que aquí entonces caemos en una hipocalemia primaria, porque la causa fue este factor de uso de diuréticos. Diuréticos que actúan antes de llegar al canal epitelial de sodio, o sea, diuréticos de asa, diuréticos del túbulo distal. Entonces me producen una depresión de potasio. Ahora ya aquí tengo una hipocalemia primaria, ahora sí ya es una hipocalemia primaria, que me va a alterar el estado ácido-base. ¿Por qué? Porque yo caí primero en la hipocalemia y después, como tengo hipocalemia, el potasio va a salir y el hidrogenión va a entrar y caigo entonces en una alcalosis metabólica. Esto es importante, no sé si tienen preguntas. Esta es una alcalosis primaria y me lleva a una hipocalemia secundaria, que después la hipocalemia se convierte en primaria y caemos en esta situación. Y esta es una hipocalemia primaria desde el comienzo, que secundariamente caemos en una alteración ácido-base. ¿Están claros? ¿Preguntas allí, por favor? Profesora, ¿y el diurético en el túbulo proximal? Los diuréticos del túbulo proximal, como tal, solo está la anidrasa carbónica, bueno, que yo conozca, solo la anidrasa carbónica, que es muy leve, muy poco usado como diurético, pero en el túbulo proximal hay otros tipos de, no diuréticos, pero de que se producen diuresis, que son, por ejemplo, la presencia de glucosa aumentada en el túbulo proximal, que producen las diuresis osmóticas. La presencia de glucosa o de sustancias osmóticamente activas en el proximal. Y esos diuréticos en el túbulo proximal te van a disminuir la reabsorción de sodio. Y al final también vamos a tener diuresis aumentada, la excreción de agua va a estar aumentada. Y esa excreción de agua aumentada, al pasar por el canal de secreción de potasio, va a favorecer la secreción de potasio. Me puede llevar a una hipocalemia. Pero esos efectos suelen ser menos potentes que los diuréticos de asa y los diuréticos del túbulo contornado distal. Los del proximal suelen ser menos potentes. Gracias. Pero uno, por ejemplo, es el de la anidrasa carbónica, que en algunos casos se usa, ¿no? Vamos a ver algo con la ADH, fíjense. Cuando nosotros tenemos un flujo urinario aumentado, por ejemplo, por el uso de un diurético, nosotros dijimos que el flujo urinario aumentado favorece la secreción de potasio. Presten atención aquí. Flujo urinario aumentado me favorece la secreción de potasio. Pero cuando yo tengo un flujo urinario aumentado, yo tengo una excreción de agua aumentada, es porque tengo unos niveles de ADH disminuidos. O sea, recuerden que la excreción de agua al final de la nefrona depende de ADH. Si los niveles de ADH están disminuidos, como en una diuresis de agua, por ejemplo, cuando tomo mucha agua en el cuerpo hay una hiposmolaridad, la ADH disminuye, el flujo urinario aumenta. Entonces, por el factor flujo urinario, la secreción de potasio aumentaría mucho. Pero por el hecho de que ADH esté disminuida, se describe que la ADH como hormona también favorece secreción de
de potasio. Entonces, cuando ella está disminuida, disminuye la secreción de potasio. Y esto se describe que es como un balance que realmente en el organismo, cuando integramos los factores, es que nos damos cuenta que la secreción a lo mejor no va a ser tan grande si yo solo la analizo por el flujo urinario. Probablemente, como dice aquí, el balance de potasio se mantenga. No sé si lo ven, es como una interacción entre dos factores sobre la secreción de potasio. Uno que lo está favoreciendo grandemente y otro que lo inhibe y que ambos factores están actuando. Entonces puede ser y depende del paciente y de todos los factores del organismo, ¿verdad? Que el balance de potasio no se vea tan alterado porque están contrarrestándose con el efecto del ADH, el cambio en el flujo urinario. Al revés fuera, cuando tenemos un flujo urinario bien disminuido, tenemos ADH bien elevada, por ADH tendríamos favorecida la secreción de potasio, pero por un flujo urinario disminuido la secreción pasiva estaría muy disminuida, pero eso está contrabalanceado y se describe entonces que el balance de potasio se puede mantener. Es decir, que puede ser que si tuviéramos estos dos factores funcionando exactamente como está aquí, el potasio corporal total no cambiaría mucho, se mantendría el balance de potasio. ¿Les quedó claro? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito del calcio. El calcio tiene sus características muy particulares, ¿verdad? Ingresa, se absorbe, se redistribuye en el cuerpo también, hay una redistribución del calcio, ¿verdad? Del pool de calcio. Profesora, yo tengo una pregunta con respecto al ¿Al flujo urinario. anterior? Sí, ¿Al anterior? sí. Ajá, dígame. Ok, una excreción aumentada de agua no favorecería la secreción de potasio. Sí, una excreción aumentada de agua sería aquí. Tienes un flujo urinario aumentado. Favorece secreción de potasio. Si yo le dejo hasta allí, tendría una hipocalemia. Y ustedes vieron en la diapositiva anterior que esto es el efecto que hace el diurético. Te puede llevar hasta una depresión de potasio. O sea, caes en una hipocalemia bien severa. Si solo analizo el aumento del flujo urinario por diuréticos, es un ejemplo. Este caso, lo que tú dices, aumenta el flujo urinario, aumenta la secreción de potasio. ¿Sí? Es que yo como que, o sea, interrelacioné que si yo tengo un nivel bajo de ADH, si tengo un nivel bajo de ADH, significa que mi excreción de agua sería mayor. Porque no estoy recibiendo agua, si tengo ADH bajo. Claro, exactamente. Si tienes ADH baja, o sea, esta combinación es la que va, ¿no? Si tú tienes ADH baja, tienes un flujo urinario bien aumentado. Puede ser que tengas un flujo urinario aumentado independiente de ADH, que es como cuando usamos diuréticos, que inclusive ADH en los diuréticos cae en hipovolemia y los diuréticos inclusive con diurético y hipovolemia pueden tener esto aumentado. Pero vamos a decir que esta situación de no siempre que el flujo urinario está aumentado vas a tener ADH disminuida, ¿me explico? Pero vamos a decir lo que tú estás comentando. ADH está disminuida, mi flujo urinario está bien aumentado, entonces es el contrabalance de las dos cosas. Si tengo el flujo urinario muy aumentado, me secretaría mucho potasio, me llevaría a una hipocalemia severa. Pero como se describe que ADH no solo tiene un efecto sobre la reabsorción de agua, sino que también se dice que esta hormona tiene un efecto sobre la secreción de potasio, como también se dice que tiene un efecto sobre la de urea, ¿se acuerdan? Allá en la recirculación de urea, también la ADH se dice que favorece la reabsorción de urea. Bueno, ese efecto sobre potasio, la ADH, en este caso que está disminuida, va a contrarrestar el efecto del flujo urinario que aumenta mucho la secreción. Y eso hace que el potasio en sangre a lo mejor no cambie tanto. Eso es lo que significa un balance constante de potasio, porque están las dos situaciones. Pero si ahora yo te digo, no, es que el flujo urinario está aumentado por el diurético,
el sujeto que tiene diurético aumenta mucho su flujo urinario y puede caer en una hipocalemia severa. Y allí no podemos hablar de que esté contrarrestado por ADH, porque ¿qué sucede? Es más, estarías acá, ADH estaría elevada, porque un sujeto con hipovolemia puede tener ADH aumentada y ADH está contribuyendo a secretar más potasio. O sea que sería peor la situación. ¿Me explico? Sí, profesora, gracias. ¿Sí? Entonces, aquí lo presentan como si la situación fuera normal. Cada vez que tengo una excreción de agua aumentada es porque tengo ADH disminuida. Aquí tengo el flujo urinario disminuido porque tengo ADH aumentada. Eso es cierto, ¿verdad? Pero yo puedo tener situaciones en que la excreción de agua, que si bien depende de ADH, ¿verdad? Si yo estoy perdiendo mucha agua, por ejemplo, que venga de acá del proximal, en las diuresis osmóticas, o el agua del flujo urinario aumentado cuando inhibo los transportadores de las asas de Henle, entonces llega mucha agua al final de la nefrona que se va a excretar y que me va a producir poliurias, hipovolemia, y entonces ADH puede estar aumentado. Y ya se va a perder esa relación. ¿Lo vio? Sí, profesora. Bueno, entonces ahora el calcio. Bueno, el calcio también tiene su redistribución porque se utiliza para el hueso y está redistribuido también el calcio extracelular con lo que se absorba, con lo que va para el hueso, y a nosotros nos interesa el que se filtra diariamente y el que se excreta por la orina, o sea que este es el regulado, el que va por los riñones. La regulación del calcio se da básicamente por un transportador sodio-calcio. Este es el túbulo distal. Aquí está la célula, el cloruro de sodio, que es el transportador que van a ver en el túbulo distal. Esa célula del túbulo distal tiene un canal voltaje dependiente para la entrada de calcio. Y el calcio se mueve hacia la sangre en intercambio con sodio. Pero también esta célula se describe que, y aquí no está, y en la mayoría de los libros no aparece, pero hay una ATPasa de calcio en la célula, en el lado vasolateral de esta célula del túbulo distal. Esa ATPasa de calcio es la que regula la calcemia. Y la actividad de esa bomba es dependiente de la paratormona, de la PTH. Por eso les dije que lo van a completar en endocrino. La PTH favorece la actividad de la ATPasa de calcio que está aquí en las células del túbulo distal. O sea que la regulación de la calcemia no va a depender de la reabsorción de calcio en el túbulo distal. Tarea 8, ya deben haber visto esto. En el túbulo distal, el calcio entra, a ver, esta es la del túbulo distal. El calcio entra junto con sodio. El calcio entra junto con sodio. Estas son células del nefrón distal. Y esa ATPasa de calcio, ve aquí sí la tenemos. Esa ATPasa de calcio es la que les estoy hablando. En el túbulo distal es esta misma célula. Y tenemos ese intercambiador calcio-sodio. Entonces la regulación es básicamente por el trabajo de esta ATPasa de calcio, que es dependiente de la PTH. Este canal de calcio es este canal de calcio y es voltaje dependiente. También se mueve calcio por la vía paracelular, pero la regulación de calcio, la calcemia, depende del trabajo de la ATPasa de calcio, y el trabajo de esa ATPasa de calcio es dependiente de la PTH. Y la PTH tiene sus propios estímulos. Y uno de los estímulos justamente que es la hipocalcemia. La PTH también afecta la fosfatemia. La fosfatemia, igual que el calcio, está en la dieta, se reabsorbe. El pool de calcio en el líquido extracelular, en la sangre, va a depender de cuánto se utiliza para el hueso, cuánto se filtra y cuánto se excreta. Entonces, la fosfatemia también depende de la PTH porque, ve, acá estaba la célula, la tenía mal, ahora les vuelvo sobre
La fosfatemia depende entonces de la acción de PTH en el túbulo distal. A ver, los que leyeron la tarea 8. ¿Cómo se reabsorbe el fosfato en el túbulo distal? ¿Quién lo sabe? A ver. ¿Cómo se reabsorbe el fosfato en el túbulo distal? Tarea 8. ¿Quién lo leyó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo vio? ¿Cómo es esa reabsorción? Sería por el aumento de masa cíclica. ¿Ah? Por- No te escuché. Por el aumento de... ¿Cómo se reabsorbe el fosfato en el túbulo proximal? Allí es donde ocurre la reabsorción. ¿Qué mecanismo se utiliza para reabsorber el fosfato? por transportar ¿Ah? sodio fosfato. El transportador sodio-fosfato. ¿Qué características tiene ese transportador? Es tipo TM. Es tipo TM, exactamente. ¿Qué significa eso? Que tiene una capacidad máxima de transportar fosfato. Pero aquí hay algo bien interesante. Este transportador lo inhibe la paratormona. Entonces, la paratormona regula la fosfatemia porque puede inhibir en el riñón, puede inhibir la capacidad de ese transportador. Sin embargo, ¿se acuerdan cuando lo vimos con la insulina? Cuando vimos el TM para la glucosa, vimos que la insulina no podía modificar la capacidad de ese transportador. Entonces, por eso el riñón no regula la glicemia. Pero el riñón sí puede participar en la regulación de la fosfatemia porque la PTH inhibe el transportador. O sea que disminuye la capacidad de reabsorción de ese transportador, que está en la tarea 8. Entonces, la fosfatemia es dependiente del trabajo renal de ese transportador y también es dependiente de los niveles de PTH. A ver, preguntas. Entonces, esta era la figura que antes buscaba. Para la secreción de potasio, hagamos un resumen aquí, que la calemia es bien importante. Se reabsorbe sodio, se secreta potasio. Y esta secreción de potasio vimos que se ve afectada por la concentración intracelular de potasio. Vimos que esa concentración intracelular de potasio se ve afectada por el trabajo de las bombas, por la permeabilidad de esta membrana al potasio, que es permeable, el potasio puede entrar, por el estado ácido-base, que el potasio puede entrar o puede salir, depende, ¿verdad? Entonces, esa concentración de potasio la afectan varios factores. Por la aldosterona, que favorece la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Así que esa secreción que es pasiva se ve afectada por todos esos factores y por factores en el túbulo. Si el túbulo está muy negativo, favorece la secreción de partícula positiva, que era el gradiente transepitelial. Aquí es donde decíamos que si hay presencia de aniones no reabsorbibles, se llaman, ¿verdad? Si hay presencia de mucho bicarbonato que no se pueda reabsorber, si hay presencia de amortiguadores con cargas negativas, como el beta-hidroxibutirato, por ejemplo, que no se puedan reabsorber. Entonces, ¿qué pasa? Esa negatividad favorece que se secrete potasio. Y también vimos que si esto hay un flujo urinario muy aumentado, va lavando este potasio que se secreta en el túbulo y mantiene siempre la secreción, que puede caer en hipocalemias muy grandes, hipocalemias severas, que nos llevan a trastornos ácido-base. Si hay un aldosteronismo primario, se reabsorbe mucho sodio, se secreta mucho potasio. Al reabsorberse mucho sodio, ¿qué va a pasar con la volemia del sujeto? Aumenta. Aumenta. Al secretarse mucho potasio, ¿qué le va a pasar a la calemia del sujeto? Disminuye. Ajá. Y si hay una hipocalemia, ¿qué estado ácido-base nos lleva a una hipocalemia? ¿A qué estado ácido-base nos conduce? Una alcalemia. A una alcalemia metabólica, ¿verdad? O una alcalosis metabólica. Entonces se trastorna también el estado ácido-base. Y esa regulación del estado ácido-base no va a ser muy efectiva porque el riñón está regulando la calemia y no el estado ácido-base, porque su problema
es de regulación de potasio y no del estado ácido-base. Entonces va a secretar hidrogeniones. Y si hay una alcalemia y se secretan hidrogeniones, estoy cayendo en más alcalemia, o sea que no estoy regulando el potasio, el estado ácido-base, pero sí estoy regulando la calemia. El dejar de secretar potasio ya me está contribuyendo a regular la calemia. Entonces, y bueno, y además incluimos la ADH. La ADH aumenta aquí la reabsorción de agua en esta célula, ¿verdad? Pero también se dice que favorece la permeabilidad de esta membrana al potasio y secreta potasio. Pero bueno, es un efecto como que puede estar más bien favoreciendo que el balance de potasio no se altere mucho, ¿verdad? Porque cuando tenemos flujos urinarios muy altos, tenemos ADH disminuida y esto favorecería menos secreción de potasio. Pero por flujo urinario estaría muy aumentada. ¿Preguntas? Bueno, wow, solo nos quedan 5 minutos. Les voy a mandar el quiz. ¿Tienen preguntas? Vamos a hacer el quiz, que tengo que pasar al otro grupo de las presentaciones de la plenaria. Bueno, hoy terminamos renal. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué comentario tienen? ¿Ah? Díganme en algo. ¿Están todos? Sí, profe, estamos. Sí están. Bueno, voy a mandar el quiz. Ok. Déjeme salir aquí. Ustedes me vuelven a ingresar ahora. ¿Ya ni ven? Cuando usted sale de esta sala, queda en la sala principal, así que no hay problema. Perfecto. Ujú. Ok. ¿Se salió la profe? Sí. Ya voy.